Abogado, buenos días, gracias por estar con nosotros en Un Café con JJ. Pregunta básica, parece ya hasta cliché cada vez que hay nuevo gobierno, pero necesaria. ¿Cuáles son las medidas urgentes que debe tomar la nueva administración en un corto periodo realmente para poder mejorar lo que es nuestro sector agrícola? Buenos días. Omar, buenos días. Noris, Jimmy y a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que es importante entender que el ecuatoriano, el país, tomó una decisión de designar al presidente Daniel Noboa como presidente. Y el presidente tiene que estar consciente que tiene muchos retos y que tiene poco tiempo para hacerlo. Tiene 1 año y medio para hacerlo. Es un país que demanda acciones contra la delincuencia, contra la pobreza, contra el desempleo. Y así también una certidumbre respecto a dinamizar el aspecto económico del país, que es una necesidad. Y en este punto es importante tomar en cuenta que el presidente y su equipo necesita saber y estar consciente de cómo lo tiene que hacer. Cuáles son los aspectos y específicamente los productos claves que tiene que priorizar este gobierno. Hay que focalizarnos. ¿Cuáles son esos productos claves? Hay que focalizar el sector productivo y el sector específicamente acuícola y agrícola. El sector acuícola y agrícola generan ventas por 16.000 millones de dólares. Camarón, básicamente. No. Banano, cacao, camarón, efectivamente aportan 16.000 millones de dólares en ventas. 14% del Producto Interno Bruto Nacional. Generación de empleos por un 62%. El sector agrícola aporta con 2.600.000 empleos de manera directa. El sector acuícola cerca de 700.000 con directo e indirecto. Toda la fase de comercialización posterior de la producción. Entonces el presidente tiene que entender estos sectores, tiene que priorizarlo, conocer los aciertos y desaciertos de los mismos, pero sobre todo tomar políticas para incentivarlo. Perfecto. Cuando hablamos de políticas, ¿a qué nos referimos? Porque quizás eso es lo más urgente, ¿no? ¿Y cuánto dependería de él y cuánto dependería de un trabajo mancomunado con la nueva asamblea? Porque, a ver, salimos de un presidente cuya excusa y muletilla en su libro de 900 páginas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas páginas que va a tener el nuevo libro? 900. El bestseller del señor Lazo. Que es 1 página por obra. Ah, perfecto. Él va a utilizar la muletilla y la excusa: no me dejaron trabajar, fue esta maldita asamblea que no me dejó expanderme y abrir las alas. ¿Cuánto dependerá del gobierno y cuánto dependerá de un trabajo mancomunado con la asamblea para Daniel Noboa para poder mejorar la parte agrícola? El presidente y creo que todos los actores hoy en día del país han puesto sus ojos y su esfuerzo en el mapa político, pero y que sin duda es importante, y creo que el presidente en cierto aspecto en esa área está con bastante certeza, pero ahora tiene que entender que el mayor valor agregado que va a tener para generar un impacto político es gobernabilidad, y tiene que centrar su visión y tiene que tener un equipo que priorice la gobernabilidad y regular como Estado para todos los ecuatorianos, y específicamente en las mayores preocupaciones que tiene el ciudadano: el desempleo, la inseguridad y en este caso la pobreza. Tiene que enfocarse, y ese es parte del enfoque, generando políticas públicas equilibradas. Políticas públicas que tornen regularizar para generar un impacto positivo en la vida económica de los ecuatorianos. Y le voy a poner como ejemplo, tienen que entender, la gente cree, tiene una percepción que como este año sucedió algo histórico en el sector productivo, que el camarón superó en ventas al petróleo, significa que el camarón está en un auge, que está en su mejor momento. Está en su mejor momento, y no es cierto. El precio del costo de producción bajó el precio hoy en día de compra de la libra del camarón. El tema es que se desplomó la producción petrolera en este país también, ¿no? Sí, además, pero también ha habido un libertinaje por parte del sector acuícola. Ha habido un libertinaje y una falta de control. Las sobreproducciones que existen, las transformaciones de las vocaciones de los suelos agrícolas para transformarse por una moda al sector acuícola ha afectado muchísimo, y lo va a ver ahorita en el fenómeno del Niño. Esas zonas inundables, zonas inland, zonas adentro, donde existía por décadas influencia de zonas agrícolas, fueron transformadas en los últimos años a las bravas, por una falta de control y una falta de regulación por parte de las autoridades. El efecto de la teca, más o menos, cuando en su momento. No, y esto ha sido algo que históricamente se ha visto en este país.
se ha visto con la teca, se ha visto con la langosta, se ha visto con la tilapia. Todos van al negocio que pinta como exitoso. Y evidentemente por la falta de regulación, control y conocimiento por parte de las autoridades. Y tenemos por otro lado, eso es un ejemplo de libertinaje que ha existido. Por otro lado, la intromisión, sector bananero que tiene una ley especial para ellos. Ajá. Un sector que tiene a un gobierno que regula el precio. ¿Usted se imagina qué tan terrible tiene que ser que un gobierno tiene que regular un precio cuando es el mercado quien debería hacerlo, la oferta y la demanda? Pero sin embargo en este país pasa eso. Y se ha generado sin duda una cadena conflictiva dentro de lo que es el aspecto de la cadena productiva que es generado por la burocracia. Entonces yo invito a que el presidente se rodee de personas que conozcan el sector, que conozcan las bondades porque existen. Y la temática internacional así lo ha evidenciado. El camarón, el banano ecuatoriano son los más demandados a nivel mundial. Y eso no es una casualidad. Nosotros tenemos grandes bondades que como ecuatorianos tenemos que entenderlo. Y es la obligación de las autoridades públicas entenderlo y potencializarlos. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Hay dos escenarios, sobre todo en el sector agrícola, ¿no? Y hay por ejemplo, el bananero, el cacotero, que de alguna manera está ya más estructurado, más organizado y tienen como una proyección hacia afuera incluso más consolidada. Pero también tenemos otro sector agrícola que es el agricultor de pequeña escala, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este agricultor que le cuesta asociarse, que le cuesta agremiarse, que todavía no entiende esa dinámica o no quiere ser parte de ella. Y es la mayoría de los ecuatorianos en la ruralidad. ¿Cómo hacer desde el gobierno de Daniel Noboa para llegar a este sector que es el que no está agremiado, que no le interesa y que es, no sé si víctima es la palabra, pero que de alguna manera es el que recibe menos de todo el trabajo en la cadena de producción? Sí. Primero hay que entender la importancia de las unidades familiares campesinos para la economía del país. Ellas representan el 60% de los insumos que tiene la canasta básica en este país. Eso es importantísimo. Y esas unidades familiares campesinas, que si bien es cierto no tienen las mismas exigencias que otro tipo de actividades en el momento en que hacemos la valoración de la democratización del acceso a la tierra, que eso es importantísimo en este país, un país 100% de vocación agrícola, así también tenemos, como usted lo dice, dentro de la cadena, un margen y como usted lo pone, tal vez un tanto injusto para estos pequeños campesinos. Pero un aporte importante, una visión, un incentivo importante podría ser algo que yo he planteado y que se lo planteo aquí. Incentivos tributarios para los exportadores y para los productores que repatrien divisas. Y específicamente los aportan porque todo producto hoy en día que es sujeto de exportación y verificación en mercados internacionales regulados, está sometido a una trazabilidad del producto. Y cuando un exportador logre repatriar divisas y tenga un beneficio, y vamos a ponerlo como el ejemplo que no nos estamos inventando nada, los deportistas o los artistas tienen el beneficio del 150% de deducción de la base del impuesto a la renta. Hagamos lo mismo con los exportadores y productores, que repatrien divisas, que estén obligados a cumplir certificaciones internacionales, porque la comunidad internacional es sumamente exigente hoy en día, sobre todo para países como Ecuador, porque necesitan que países en desarrollo como el Ecuador se transformen hacia aspectos de sostenibilidad. Y entre eso es algo importantísimo, el aspecto cultural, tal como usted lo ha dicho. Y dentro de la trazabilidad se verifica el cambio de actividades precarias a actividades sostenibles por el pequeño y mediano agricultor. Ese exportador, ese productor que aporte esa transformación va a tener un beneficio. Pero Javier, perdóname la interrupción, pero hay algo que también debe hacerse una autocrítica el sector de los productores. Por ejemplo, el sector de los productores, agricultores, acuicultores, etcétera, está beneficiado con una tarifa preferencial de 5 centavos cuando el trabajo es en la noche, ¿verdad? Uh-huh. Pero no todos cumplen. Hay honrosísimas excepciones, lo sabemos perfectamente, pero no todos cumplen. El problema es que a veces pasa esto, ¿no? Que el Estado subsidia
pero la contraparte, que en este caso, en el caso de los 5 centavos, era generar más empleo, uno hace la medición, acabamos de entrevistar a una funcionaria y dice que eso no ha funcionado. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿En qué estamos fallando ahí? En el Estado. Le voy a decir Porque estamos debe fallando controlar el porque Estado. debe regular, controlar, hacer el seguimiento ex post de haber otorgado el incentivo. Si hay un Claro. contrato de inversión con el Estado, que es importantísimo para este país, todos hablamos de inseguridad jurídica. Y eso es lo que uno más demanda como usuario. Pero en muchos casos, así como tenemos incentivos, también tenemos los mecanismos para tener seguridad jurídica a través del contrato de inversión con el Estado. Que no es suscrito, ojo, por un ministro, porque no es el ministro de la producción que lo otorga, es un comité nacional. Pero así como estamos atrás haciendo los impulsos necesarios para obtenerlo, así luego el Estado tiene que hacer el control necesario para verificar que se ha cumplido con todas las exigencias y sobre todo los compromisos que el particular le presentó al Estado para que el Estado busque los mecanismos de incentivarlo, como usted lo dice, con un subsidio, porque eso es un estímulo, pero porque el día de mañana va a haber una contraprestación en lo económico para el país, en lo social y en lo cultural, que no es lo mismo que lo laboral. Ojo, y eso es algo importante porque hacia allá van las temáticas internacionales, que el Ecuador, que este país tiene que tomarlas y focalizarlas y este gobierno debe entenderlas. Porque nosotros ya posesionarnos como los mejores camaroneros o el mejor camarón por la calidad, por la frescura y porque es el producto más sano que garantiza al consumidor a nivel mundial, ya estamos posesionados. Hacia allá iba mi otra pregunta, abogado. Ya hay cierto nivel o estándar alcanzado Prestigio. y prestigio, exacto, reconocimiento sobre Así todo es. a nivel internacional sobre ciertos productos ecuatorianos que sostienen parte de la economía la del país. economía y de todo este valor que le da al Ecuador. Sin embargo, ¿cuál es el próximo paso al que deberíamos apuntar? Porque ya hace algún tiempo ya el mejor banano, el mejor cacao, el mejor camarón, y hay que seguir trabajando para sostener esa imagen. Pero, ¿cuál es el siguiente paso que debería dar el Ecuador para que esa proyección ya avancemos a más? O tal vez para que empecemos a sacar otros productos. Sí. Mire, primero, entender cuál ha sido y cuál es actualmente el problema que tenemos con estos sectores. ¿Cuál es la mayor exportación? ¿Hacia dónde exportamos? Hacia Asia, Estados Unidos, Rusia, Europa. Todavía nosotros, o todavía se prioriza Asia. ¿Por qué? Porque Asia no tiene las exigencias que tienen los otros continentes, o los otros mercados, perdón. No los tiene. Nosotros tenemos ya que cambiar, transformarnos para cumplir las exigencias de estos otros mercados. Y así vamos relacionado con la entrevista que tenían antes de que yo empiece con la mía, perdón. Transformación en energía limpia. Estamos obligados porque es una tendencia a nivel mundial cumplir con los criterios del desarrollo sostenibles. Y hacia eso va encaminado lo que es la transformación, el abolir, el abandonar el aprovechamiento del combustible fósil por transformarnos a energía limpia. Es uno de los componentes. Y en este caso, el país tiene un problema grave en lograr incluso satisfacer las necesidades normales de los ciudadanos respecto al sistema eléctrico. Ahora, ¿cómo poder hacer para un poco minimizar la burocracia y permitir que el empresario privado aporte también con las construcciones correspondientes para poder hacer estas transformaciones? Porque le cuento, el sector camaronero, por ejemplo, ha venido rompiendo esta barrera y ha logrado electrificarse en casi 4.000 hectáreas. Por eso usted ve que desde el COVID para acá ya tiene el sector camaronero que está exportando directamente a Estados Unidos. Ha tenido que abandonar Asia. ¿Por qué? Y específicamente China. No sé si usted recuerda, en la época del COVID, una barrera no arancelaria que nos impuso COVID. Sí. Se inventó que había partículas de COVID en las paredes del contenedor. Sí. Eso es una barrera no arancelaria, porque había una sobreproducción de Ecuador que también estaba afectando la soberanía de los productores chinos. Entonces, un poco, ¿qué es? Entender que la demanda no va a bajar, la demanda va a subir. Pero tenemos nosotros que focalizar en transformarnos como unidades productivas, ¿a qué? Y este término es importantísimo y que nuestra Constitución lo garantiza. Matrices productivas. Porque así nosotros vamos a cumplir los estándares de los convenios internacionales y nos van a priorizar. Ojo con lo que le digo. No solamente vamos a ingresar, nos van a priorizar en los mercados internacionales
que están muy lejos de lo que nos requiere China. ¿Por qué? Por ser Ecuador lo que es. Un país en desarrollo y un país con una riqueza cultural que nuestros competidores no tienen. Abogado, los pequeños agricultores, que a veces son los que no tienen esta voz de gremio. Aquí en algún momento entrevistamos a alguien que nos decía, lo que pasa es que no les gusta agremiarse y no les gusta asociarse. Entonces les gusta estar de forma independiente y eso complica que se creen políticas públicas. ¿Es real o no es real esa historia que hay tejida en los pequeños agricultores, que no les gusta asociarse? La asociatividad no les gusta. Que no les gusta esta palabra, no la asociatividad. Yo ahí tengo como que medio mis reparos. Pero se lo pregunto a usted que trabaja con ellos muy de cerca. Y segundo, ¿qué tiene que hacer Daniel Noboa, el gobierno de Daniel Noboa, para empezar a transformar la vida de estos agricultores? En campaña es facilísimo usar esta muletilla de tenemos que volver los ojos al campo y luego llegan al gobierno y resulta que ni siquiera van al campo. Sí. Grandiosa su pregunta y hacia allá iba con los que en las temáticas internacionales lo que más destacan son los pilares del desarrollo sostenible. Un pilar es ambiental, otro pilar importantísimo es cultural. Y por eso le decía que nosotros tenemos una ventaja respecto al resto de países que son nuestros competidores directos. En lo que es específicamente, poniendo los puntos claves, camarón, banano. Nosotros tenemos grupos vulnerables, comunidades campesinas. Nosotros tenemos asociaciones cangrejeras. Nosotros tenemos asociaciones de concheros que tienen la capacidad, la calidad reconocida por la Constitución de ser grupos vulnerables. Que ser grupos que tienen una riqueza cultural, ¿por qué? Porque manejan una expertise milenaria, cultural, la agricultura, el aprovechamiento sostenible del manglar, que es un recurso natural, una especie muy rica y es una especie CITES, protegida a nivel mundial, y van de la mano con nuestra cadena productiva, el medio ambiente, los grupos vulnerables, los pequeños agricultores. Y cuando se citen las auditorías de los ecoetiquetados o certificaciones internacionales, buscan cuál es el impacto, cuál es el involucramiento de estos grupos vulnerables o estos grupos minoritarios respecto a las unidades productivas y la obligatoriedad del gran empresario de acompañarlos, no para transformar su actividad, sino para aprovechar esa expertise y que no se pierda. Hay empresas muy serias, muy buenas, que tienen convenios con comunidades campesinas para buscar en ellos, no el territorio, porque el territorio es intangible, el territorio no puede ser cercenado, está prohibido por la Constitución y es un delito, pero sí para aprovecharlo en conjunto con estos grupos vulnerables hacia territorios que no tienen vocación agrícola, porque eso es una realidad, e incentivarlos. Y hacia allá yo iba con el tema de los incentivos, 150% de deducción de la base del impuesto de la renta a los grupos económicos que hagan esto, que por un lado busquen la riqueza cultural de estos grupos pequeños, los ayuden a transformarse, a otros a involucrarse, a insertarlos dentro de la matriz productiva y paralelamente otros aquellos que vayan enfocados a inversiones hacia lo sostenible, porque también tiene relación el medio ambiente con nuestro sistema productivo. Usted sí sabe que una de las razones por las cuales nuestro camarón está libre de hormonas y antibióticos, cero estrés, es por el ecosistema manglar que está alrededor. Existe efectivamente malos elementos en todas áreas, en todos sectores, pero también existe un desprestigio por desconocimiento. Hoy en día, el camaronero realmente responsable y que es beneficiario de su actividad precautela por el medio ambiente, porque ha entendido la necesidad y la riqueza de mantener un ecosistema equilibrado, un ecosistema sano, porque eso se repercute en la producción en su camarón. En la cadena de producción, los intermediarios son vistos de dos maneras, ¿no? ¿Cómo hacer, y el gobierno de Daniel Noboa, para trabajar en esta cadena de producción que sea lo más sostenible, lo más amigable y en el que todos ganen lo que deban ganar y no los intermediarios se vuelvan este cuco grande que le da casi que nada al agricultor? Empecé diciéndole, cuando Omar me hizo una pregunta importante, políticas públicas equilibradas, ¿no? ¿Por qué tiene que haber tantas fases en la cadena productiva? ¿Por qué tiene que haber un productor, comercializador, distribuidor, exportador? ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos la manera de minimizar esta relación, este impacto? Hacia allá va la trazabilidad de los productos.
hacia allá va el poder cumplir con los estándares internacionales. Hacia allá está que el Estado no tiene que intrometerse. El Estado tiene que regular para precautelar, para minimizar el impacto, para poder ser un poco más libre respecto, pero al mismo tiempo regular para controlar que no exista el libertinaje. La última y repito en el tiempo. ¿Qué prevén para el próximo año desde su sector en lo internacional? Porque, a ver, tenemos problemas casa adentro, pero afuera también hay inconvenientes, hay conflictos, hay temas arancelarios, guerras arancelarias. ¿Qué escenario ven para el próximo año? Pero en un minuto. Rapidito. Un minuto. Es un desafío lo que usted me dice, Sí. vea cómo lo tiene el gobierno. Un desafío en tan poco tiempo. Le digo la verdad, estamos trabajando para poner la vara alta, para que el camarón ecuatoriano sea el estándar gold del camarón a nivel mundial. Pero le digo, es imposible que otros países nos puedan competir en ese aspecto. No. Porque nosotros tenemos aciertos que otros países no lo tienen. Desde el punto de vista cultural, como le digo, desde el punto de vista ambiental y paralelamente la frescura que nosotros tenemos en nuestros productos, que es lo que garantiza la salud humana del consumidor. Eso es lo que más destaca la comunidad internacional, los mercados internacionales, y que el Ecuador, a diferencia de sus competidores, lo puede cumplir. Gracias a... cumplió el reto. Nada, para que Gracias, hay que llevarlo abogado. un debate, ¿ah? Siempre cumple. Que señalen los candidatos. Gracias al abogado Javier Valverde, experto en desarrollo agrícola y acuícola, que está hoy día con nosotros en un café con JJ.